Iniciamos la tercera lección de la historia de tu ciudad. Ahora, en esta aproximación que estamos haciendo desde el exterior de la ciudad hacia la muralla del casco histórico, iremos desde la feria de muestras hasta el ensanche. Es decir, vamos a ir atrapando las grandes piezas que están conformando aún el borde de la ciudad. Como hemos visto antes con los hospitales y las universidades, aún estamos en los bordes de la ciudad. Empezamos por las ferias de muestras. Cuando yo era pequeño vivía en Bilbao y allí, en el verano, cuando el curso acababa, mi madre nos llevaba a la feria de muestras. Esta se había situado en el borde del ensanche, sobre los acantilados de la ría y mirando hacia el mar. Su situación en el límite de la ciudad, casi en el campo, la hacía como hablaba ya de libertad, de verano, de vacaciones. La convertía en un lugar excepcional. También su arquitectura hablaba de un mundo libre y luminoso. Era una arquitectura como la de España de aquellos años, moderna, muy horizontal, muy alegre, llena de jardines. Podríamos llamarla movimiento moderno o arquitectura americana, pero estaba muy influido en el mundo español y era muy española, era mediterránea, era optimista. Había esplanadas, jardines, edificios de cristal, espacios muy abiertos. Los expositores, a su vez, todos ellos trataban de atraerte, daban muchos regalos. Para un niño, en aquellos años, significaba el inicio un poco de un mundo de vacaciones y de libertad. Tras los años que llegaron, en los difíciles tiempos tras los 70, la feria fue creciendo, fue ahogándose a sí misma, fue ampliándose, desapareciendo los jardines. En el caso de Bilbao, al final, fue derribada y se ha trasladado al extrarradio. Un gran error para una ciudad. Veremos que esto ha sucedido en muchas ciudades. La propia feria, en su propio crecimiento, se ha ido ahogando, ha ido perdiendo los espacios que la diferenciaban. Eso pasó en Bilbao, de ser un mirador, un borde de la ciudad del ensanche, una mirada al paisaje, una arquitectura nueva frente a la arquitectura del ensanche, pues desapareció y se ha marchado a un lugar sin personalidad, entre carreteras, en un fondo de valle, sobre un antiguo cauce. En cierta manera la ciudad ha perdido, incluso en tema de impuestos ha perdido porque la feria se ha marchado a otro municipio. La feria para una ciudad es como la palma de la mano abierta al cielo, al mundo, a los visitantes. Es una especie de embajada al exterior. En ella el horario ya no rige, todo es libertad. Busca en tu plano, en tu ciudad, donde estuvo la feria. Verás si se situó en los ejes de la ciudad, en sus bordes. Si lo hizo, si colocó en sus ejes principales, fue magnífico, como sucedía en la primitiva de Bilbao o en la maravillosa de Zaragoza, con su torre de cristal, o en Barcelona, que, por ejemplo, que aprovechó los edificios de la exposición del año 29, o bueno, un poco más alejada la segunda de Valencia, pero también en un eje importante de la ciudad, la actual, que es la actual feria. Aunque muchas de ellas, por ejemplo la de Valencia, fue ahogándose sin descubrir las posibilidades que tenía en un punto alto como estaba, de haber cuidado de su entorno e incluso de haber llegado a tener vistas hacia el mar. Las ferias, por su tamaño, verás que marcan en parte el desarrollo de la ciudad. Suelen ser elementos de prestigio y entonces creaban a su alrededor primero hoteles, luego creaban a lo mejor urbanizaciones, golf. En muchas ocasiones el aeropuerto se ha situado en las cercanías. Una situación lógica, pues mucha gente del aeropuerto puede ir a visitar la feria. Y se podía formar así una entrada a la ciudad muy, muy monumental, muy abierta, muy alegre, aeropuerto y feria, y con dos piezas de prestigio. Madrid, en la nueva feria, ha tratado de situarse entre la ciudad y el aeropuerto, pero no ha atrapado los ejes de entrada a la ciudad, y entonces se ha quedado en una zona intermedia. También las ferias muchas veces van a esquemas clásicos, cerrados, muy forzadamente implantados, y eso impide crear una plaza abierta, como eran las primitivas ferias. No ha creado una plaza, por ejemplo, Madrid con la feria, como creó el Ministerio del Aire en la Plaza de la Moncloa, o los nuevos ministerios de Madrid. Es decir, Madrid, que es una ciudad de plazas, de grandes plazas en sus bordes de ciudad, de sus entradas, pues la feria ha perdido esa ocasión. Otras veces la feria más tímida se sitúa en los nuevos barrios, los 60 o los 70, como pasó en Valladolid, pero sin lograr dar mucha vida a los barrios. Toma entonces el plano de tu ciudad, mira a ver dónde hubo una feria. Realmente quizá las ciudades pequeñas no la tuvieron, pero las ciudades ya capitales a veces han tenido varias ferias a lo largo del siglo
XX y en finales del XIX. Mira también si esa feria atrajo hoteles, si atrajo viviendas, centros de comercio. Algunas de ellas, cuando desaparecieron, dieron origen a barrios, a pequeños barrios de ensanche, que han quedado como un ejemplo muy bueno de urbanismo. Y vamos a pasar a estudiar un ejemplo de ferias. Este es el caso valenciano. Como he dicho, la feria, si se sitúa en el eje de entrada a la ciudad, puede ser un pabellón, una pequeña ciudad nueva, una embajada abierta hacia el exterior magnífica. En el caso valenciano, la feria siempre podrá conseguir esplanadas, podrá reordenarse. Muchas de ellas han sido ya agobiadas por hoteles, por ampliaciones, por aparcamientos. Bueno, esa es una misión del futuro, reordenarlas para que sean unas puertas espléndidas de la ciudad. Y como verás, muchas de ellas tienen cerca el aeropuerto, con lo cual la ronda más exterior pasa a tener dotaciones muy interesantes. En Valencia, la primera feria se situó donde está la estación de tren, ahí se hacían los pabellones. Era un punto muy lógico, muy céntrico para una feria pequeña. Después pasó al otro lado del Turia, en los Jardines del Real, y era una feria también excepcional, pero quizá empezaba a ser ya un espacio demasiado urbano, demasiado céntrico. Y la última feria se fue a un eje interesante, un eje importante de la ciudad, y se colocó en una colina cercana también a la dirección del aeropuerto, es decir, que también es un poquito alejada, pero sobre el río, y el punto podía ser estratégico. Puede extrañarnos que una ciudad como Valencia no tenga la feria en el puerto, que hubiera sido una situación excepcional, una ciudad marítima. Pero bueno, el punto de esta situación de la feria no era malo, los primeros pabellones no estaban tampoco mal, pero la feria creció tantísimo que ha ido ampliándose excesivamente, ha tenido pabellones de entrada muy bellos, ha creado un entorno alrededor, pero también se ha densificado demasiado. Ahora, los años en que yo trabajé en Valencia, se planteaba cambiar la ubicación de la feria, dado el colapso que estaba sufriendo por su enorme tamaño, y parece que se optó por remodelarla en el punto en que ya estaba. En Bilbao tenemos el caso que ya he comentado. La primitiva feria estaba situada en el borde del ensanche. Era un punto magnífico porque estaba al lado de San Mamés, estaba el antiguo hospital, los cuarteles del ejército, la Misericordia. Es decir, era un borde del ensanche de grandes dotaciones singulares que continuaban el parque de Doña Casilda que bordeaba el ensanche. Además se situaba sobre los acantilados del río cuando llevaba hacia el mar. Lo cierto es que era un punto muy bonito porque era el punto final del ensanche que miraba al paisaje y que tenía unas dotaciones muy vitales, pues el estadio, el hospital, la Misericordia. Era un punto muy interesante y su arquitectura también era muy buena. Pero fue creciendo, como pasó con tantas ferias, se colapsó y al final nos optaron por derribarla. Su espacio ha dado posibilidades para el nuevo San Mamés, pero la feria se marchó a otro municipio, a un fondo de valle, antiguas marismas, rodeado de rondas, sin personalidad. Creo que ha sido una operación fallida. En Zaragoza ha sucedido algo parecido. La primitiva feria, con su magnífica torre mudéjar de cristal, estaba en el eje principal de la ciudad, en la salida hacia Valencia, en el punto donde luego se situaron el estadio de fútbol, el hospital, es decir, una nueva plaza de la ciudad, un punto focal importantísimo. Y la nueva feria pues se ha marchado a la ronda más exterior, en el cruce con la carretera hacia Madrid, en un punto de muy poquita personalidad, rodeado de rondas, y realmente también, como en Bilbao, creemos que es una operación fallida. Pasamos ahora a los estadios. Los estadios de fútbol fueron en muchas ciudades el punto de atracción, el punto de desahogo de los domingos, de todo el trabajo de la semana. Y fijémonos que los estadios, cuando ahora uno piensa, por ejemplo, en Roma, en el Coliseo, nadie se podría imaginar la Roma antigua sin el Coliseo, sin el circo. El estadio de la ciudad equivale un poco a ambas piezas. Es el símbolo deportivo de la ciudad, es el que le da prestigio, reconocimiento por su equipo de fútbol. Representa la ilusión y los sueños de mucha gente. Fíjate, lo que representa este estadio es un poquito la ciudad onírica, la ciudad de los sueños, la ilusión de la victoria, su embajada, su símbolo. Ahora ya no existen guerras entre ciudades ni banderías. Han sido sustituidas por un
deporte, lo cual es muy bueno, y en cierta manera es símbolo de, no digo de su ejército, pero sí un símbolo de la ciudad, de su poderío, de su prestigio. Las ciudades grandes tienen dos equipos, recordando un poquito las banderías de la Edad Media, pero eso indica también el poder de la ciudad. La situación de los estadios es consecuente con su nacimiento a principios del siglo XX. Por eso muchos nacieron en el borde de los ensanches, que primero solo era una pequeña explanada. En general, en los años 50, muchos de ellos se renovaron, construyeron sus gradas, y realmente podemos decir que fueron edificios magníficos. Casi todos los estadios que se hacen en España en aquellos años eran de una muy buena arquitectura. Eran realmente uno de los monumentos más grandes de la ciudad, y se situaban muchos en las avenidas que salían de la ciudad o que entraban. Así sucedió en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Zaragoza. Era un granito arquitectónico y señalaban las nuevas puertas, un poco lo que pasaba un poquito también con el Coliseo en Roma. En los primeros años de vida prestigiaron los barrios en que se situaron, pero poco a poco su propio crecimiento, su gigantismo, sus necesidades de aparcamiento fueron convirtiendo estos hitos del comienzo de los barrios en gigantes molestos, vacíos durante toda la semana, estorbos en la vida del barrio, colapsos en los días que había partido. Entonces es apasionante que investigues en tu plano de la ciudad cómo fue el primer estadio, cómo fue creciendo, por qué se situó ahí, qué otras posiciones ha tenido. Y verás que ahora mismo está pasando como con los grandes transatlánticos, ¿no? Que muchas veces ellos acaban estorbando en los puertos y todos van hacia el desguace. Nos está tocando en estos años el punto crítico en que los estadios ocupan solares muy valiosos en las ciudades, han crecido demasiado, no tienen aparcamientos y muchas ciudades se plantearon su traslado. Ha sido como la gran operación arquitectónica y urbanística en las ciudades españolas. Y en esto también, como en otras situaciones, ha habido sus más y sus menos, sus éxitos y sus fracasos. Fijaros, aquí tenemos el Estadio de Valencia. El primer Mestalla se sitúa en un barrio que estaba creciendo en aquellos años, los años de la posguerra, los 50 y los 60, y que fue la zona de más prestigio de la ciudad. Era un poquito la evolución de los antiguos palacios árabes, que también habían buscado una zona muy bonita, al lado del río, y de ahí surgió pues la avenida de la Universidad, la avenida que venía de Barcelona, la avenida de Aragón, y se fue formando un barrio de mucha calidad en el entorno del casco histórico de la ciudad, pero al otro lado del río. Ese fue el lugar para el Mestalla I. Y fue una pieza que daba personalidad al barrio, al lado de los edificios universitarios, convirtió esta entrada de Valencia en un nuevo foco de la ciudad. Pero el Mestalla ha crecido tanto, sus solares en principio valen mucho dinero, y aquí ha surgido una de las primeras operaciones en que hacer un nuevo estadio, que curiosamente no se ha ido demasiado, se ha ido a otro eje de la ciudad, no muy lejos de los bordes de la ciudad, porque el Palacio de Congresos está aún más alejado, y extraña un poco que haya ido a una situación bastante urbana. Por otro lado, ha adaptado un eje, pero era un eje que ya tenía un foco interesante y que quizá podía haber ido este estadio a vitalizar otros barrios donde sus ejes no tienen tanto poder. Como todos sabéis, ha habido unos problemas económicos. Si no se pagaba, llegó la crisis, no se pagó dinero por el solar del primer Mestalla, lo nuevo es un Mestalla quedó a medio construir. Bueno, ha pasado en muchísimas ciudades. Fijaros que son operaciones inmobiliarias y constructivas enormes, con enormes presupuestos, porque es realmente el coliseo de la ciudad, su gran anfiteatro. Y como veis, como he dicho, existe el tema tan interesante de cómo el primer Mestalla se situó en el eje de Aragón y el segundo Mestalla se ha situado en el eje que va a la avenida de Ademuz, un eje que va hacia la sierra. En Bilbao se dio el mismo caso. El San Mamés había prestigiado toda la zona borde del ensanche, como he dicho, donde estaba la feria, la misericordia, el hospital, los cuarteles. Era un borde de la ciudad con muchísimas posibilidades. Incluso ahora la ciudad ha hecho una nueva entrada a este borde del ensanche y se discutió si trasladar el nuevo San Mamés a otro lugar. Realmente Bilbao tenía sitios muy interesantes para haber hecho el traslado. Tenía la isla de Zorrozaurre, es decir, tenía muchos puntos donde un estadio hubiera estado muy bien, hubiera sido un hito para los nuevos barrios. Pero
se optó por ampliar San Mamés en el lugar en que estaba. Es un proyecto muy interesante, pero que, como sucede muchas veces en Bilbao, una vez construido lo han rodeado de edificios, lo han densificado y han perdido la ocasión de tener una entrada a la ciudad magnífica. ¿Qué ha pasado? Porque se han instalado a su alrededor edificios de la universidad, que ya vimos en el otro capítulo que se había ido muy lejos. Pues bien, ahora Rectorado volvió al borde del ensanche, en las facultades de medicina han vuelto a esta zona para estar cerca del hospital, y que al final se ha densificado esta entrada que podría haber sido una entrada muy hermosa para Bilbao. También estaba aquí situada la estación de autobuses, que también podría haber sido una ocasión para crear una entrada digna a Bilbao. En Zaragoza, como hemos dicho, al lado de la feria y donde luego se colocó el hospital, apareció también el Estadio de la Romareda. Era un foco muy vital en aquellos años y muy bien situado. Recuerda un poquito la situación del Estadio de Valencia, el primer Mestalla. Barrios nuevos, nuevas dotaciones, entradas a la ciudad interesantes y realmente como ha cumplido su papel de manera magnífica. Ahora se discute dónde llevarlo. Si llevarlo a los barrios del sur, si llevarlo al eje de Valencia. Yo creo sinceramente que si siguiéramos la ley de la homotecia, su situación sería en el eje de Valencia, es decir, y vendría muy bien en los nuevos barrios de Valdespartera que están construyendo y que les están faltando dotaciones de prestigio. Es decir, si efectivamente la Romareda aquí está ya un poquito atosigada por su Palacio de Congresos, está cerca el hospital, es decir, hay ya muchas dotaciones suficientes para dar vida a ese foco, quizá el estadio podría haberse trasladado al eje de la Avenida Valencia. Como aquí, como en otras ciudades, hay discusión sobre trasladarlo o no, o al final remodelarlo. La crisis ha venido un poquito a impedir las operaciones de traslado de los estadios. En Sevilla tenemos un caso muy bonito, porque tenemos el primer estadio del Sevilla, en el borde de la ciudad, en uno de los ejes de prestigio, porque iba hacia el barrio Nervión, que ha sido sin duda un eje triunfador. Ya lo detectaba la presencia del nuevo colegio jesuita, el estadio, el barrio, es decir, poquito a poco esa zona ha ido convirtiendo en la zona de crecimiento noble de la ciudad, y el Sevilla al final ha logrado hacer un centro comercial en parte de su solar, con lo cual ha revitalizado su entorno y va a mantener el estadio ahí. Y a su vez, en otra de las zonas que competían con el crecimiento de la ciudad, que es la Avenida de la Palmera, se sitúa el estadio del Betis. Ahí también se había situado el hospital. Y como veis, existe la misma competencia que existe entre los dos equipos en la ciudad, existe entre los ejes en que cada uno de ellos quiere quiere atraer a la ciudad. En Sevilla tiene el Estadio Olímpico, quizá realmente sobraba un estadio, pero se hizo para la Expo, y quizá no pase con el Madrid, que ha venido muy bien al final para el Atlético de Madrid, pero en Sevilla los dos estadios están muy bien, entonces realmente es una ciudad con 3 estadios. En la ciudad, en este borde de ciudad, va a aparecer un tema muy importante, que son las nuevas consejerías. Es decir, cuando llega la democracia, una nueva burocracia se va a instalar en el país, se van a iniciar muchísimas obras, lo cual vendrá muy bien a la economía del país, pero a la vez va a producir una nueva burocracia, muchísimos puestos de trabajo de funcionariado, impedimentos en las nuevas iniciativas, pero en la ciudad va a servir para revitalizar porque van a aparecer nuevas consejerías, nuevos parlamentos y presidencias. Fijaros que las autonomías españolas recuerdan muchísimo a los reinos de taifas, que por supuesto acabaron todos hundiéndose. Tras la caída del califato, pues la España musulmana se reparte en pequeños reinos. Y todos ellos quieren aparentar un nuevo poder. Fijaros que en España las autonomías han querido imitar, no solo en sus simbolismos, en sus carteles, o un poquito, por ejemplo, no digamos ya al Estado español, sino que han querido imitar a Estados Unidos. Y todos repiten el logo, recordando la Casa Blanca, recordando el Parlamento. Como veréis, es todo una ridiculez. La crisis ha venido a demostrar que muchas de estas autonomías son inviables económicamente, gastan prácticamente todos sus ingresos en sus propios funcionarios, no pueden invertir en sus propios territorios, en fin. Pero sí que es verdad que en la ciudad de finales de los 70, que era una ciudad que estaba muy acabada ya, podemos decir que el régimen de Franco había dejado la ciudad muy acabada, la democracia viene a incorporar nuevos elementos. Y esos nuevos elementos pueden optar
En principio, las nuevas consejerías, por situarse en edificios antiguos, que esa es, en mi opinión, una de las mejores opciones, porque pueden revitalizar antiguos edificios de la ciudad o pueden crear nuevos edificios. Fijaros, este es el caso de Santiago. En Santiago de Compostela todo se había hecho muy bien hasta que se hizo la ciudad de la cultura. En Santiago, unos antiguos cuarteles, que es verdad que con la llegada de la democracia el ejército pierde influencia, hay muchos cuarteles que están en sitios muy céntricos, y tenemos aquí los cuarteles de San Caetano, un lugar excepcional, en la entrada a Santiago, unos edificios magníficos, y con muy buen criterio, en vez de derribarlos o de mantenerlos abandonados, como pasó en parte en Valladolid, pues se han convertido en las nuevas consejerías. Una operación magistral. Luego veremos que también el Parlamento, quizá en un sitio un poquito más denso, se situó en el antiguo instituto. Pero bueno, la nueva consejería ha servido para dinamizar un eje de entrada a la ciudad y dignificar un barrio. En Vitoria, el gobierno vasco, la situación fue mucho peor. Digamos que se decidió que Vitoria fuera la capital, una ciudad que no tenía tradición de gran capital, y se buscó para la instalación de las consejerías una antigua residencia de ancianos en uno de los barrios que comentamos antes, eran barrios de viviendas situados entre zonas industriales. Un error urbanístico, porque es la zona norte, muy fría de Vitoria, rodeada de industrias, el barrio del Aqua, pues ahí se sitúan las consejerías. Un punto sin personalidad, que bueno, las consejerías han logrado dar parte de vitalidad, pero creo que era un edificio muy poco emblemático. Ahora, por suerte, le han construido una nueva ala que le da una fachada de mucho más prestigio. Sin embargo, en lo que era el Parlamento y en lo que era la presidencia, pues habían aprovechado antiguos edificios en la zona del borde del ensanche con muchísimo mejor criterio. En Zaragoza el caso ha sido ejemplar. Había un enorme hospicio, el edificio Pignatelli, gigantesco, en el borde de la antigua muralla musulmana de la ciudad, y se ha convertido en las consejerías de Aragón, lo cual es una solución magnífica. Se ha dado uso a un maravilloso edificio y el movimiento que producen las consejerías pues da vida a este borde de la ciudad. Y a la vez el Parlamento se fue a la Aljafería. La Aljafería era un palacio árabe, como todos los palacios árabes no se fiaban de las ciudades en que estaban y se colocaban lejos para evitar las revueltas o defenderse de las revueltas, luego convertido en cuartel, en Palacio Real, y allí se ha ido el Parlamento. En cierta manera es un edificio muy simbólico, se restaura un edificio antiguo, todo eso está muy bien, su posición un tanto fuera de la ciudad, pero como un hito que da valor a la ciudad también está muy bien. Quizá aquí la única pega podía ser que la aljafería en sí tenía valor en sí misma para ser un hito turístico de visitas, para haber tenido, por ejemplo, un archivo, una biblioteca, y para haber sido un edificio de más uso público. Al colocar allí las cortes, en cierta manera, se limita el acceso al público y se altera un poquito el funcionamiento de un edificio de tantísimo valor. Es como si en la Alhambra de Granada se hubiera instalado el Parlamento de Andalucía, pues realmente habría fastidiado, ¿no?, el tema turístico de la Alhambra. Aquí quizá pasa algo así, no a la misma escala, pero pasa algo así. Aún así, es un caso que podríamos considerar ejemplar. En Mérida, capital de la nueva autonomía de Extremadura, se optó por situar las consejerías en el borde de la muralla de la ciudad. Lo cierto es que la solución no ha sido afortunada porque se ha creado una especie de murallón. Con el tema de las excavaciones que estaban debajo, pues se ha matado la planta baja, es decir, una avenida que daba al río, que podía haber tenido mucha vida, pues ha perdido esa posibilidad. Ha perdido la posibilidad de crear un paseo marítimo vivo, porque las consejerías, como todos sabéis, los fines de semana están cerradas. Es decir, la intención podía haber sido buena, pero el resultado no ha sido bueno. En Sevilla tenemos un caso singular. Sevilla, que también tenía muchos edificios antiguos que podían haber salido para las consejerías, bueno, se optó por hacer un nuevo edificio al otro lado del río, la Torre Triana, de un arquitecto excepcional, que es un edificio excepcional. Recuerda mucho el Castillo San Angelo de Roma, al otro lado del Tíber, ¿no? Entonces, bueno, es un edificio con mucha personalidad, un nuevo hito arquitectónico en la ciudad, en uno de los ejes importantes. La prueba de su éxito es que ahora se ha construido allí un centro comercial, una torre de oficinas, se ha creado un nuevo foco en la vida de la ciudad. Y en Valencia la actuación también ha sido muy buena. En Valencia veremos cómo los cortes se van a situar en un palacio antiguo,
al igual que la presidencia, y las consejerías se situaron en la antigua cárcel. Una solución magnífica, porque fomentaba un eje un poquito degradado de la ciudad, estaban situadas cerca del río, un punto emblemático, cerca de una de las rondas de tráfico. Nos pareció perfecto. Además, con 4 torres recuerdan un poquito los castillos árabes como el de Aljafería, y ha dado vida a un barrio que venía muy bien tener un hito, porque quizá faltaba un hito en ese eje de la ciudad. Una operación extraordinaria. Ahora llegamos a los parlamentos. Los parlamentos era el nuevo símbolo de la nueva democracia, de las nuevas instituciones autonómicas, y entonces muchos de ellos fueron a instalarse en los bordes de prestigio de la ciudad. Fijaros, por ejemplo, en Zaragoza, lo he dicho, ¿no? El Parlamento se colocó en Aljafería y el gobierno en Pignatelli. Es decir, buscan edificios emblemáticos. En Barcelona, igual que en Zaragoza, curiosamente el Parlamento se ha colocado donde estaba la antigua Ciudadela Borbónica. El sitio está muy bien elegido porque tiene un gran parque, tiene amplitud, valora ese borde de la ciudad. Quizá es un poco irónico que sea un edificio del poder borbónico tan detestado, ¿no?, de Felipe V, el que se convierta en sede del Parlamento. Pero la elección no está mal. En Santiago de Compostela, como os he hablado antes del éxito de las consejerías en San Gaetano, el Parlamento se quiso situar en uno de los ejes vitales de Santiago, en un antiguo instituto, que había sido antes cuartel, con una serie de jardines. Lo cierto es que el edificio es muy interesante, el sitio es muy bonito, muy emblemático. Quizá podemos decir que está un poco agobiado por el eje de salida en esta zona con muchísimo tráfico de Santiago. Sí que es verdad que nosotros en su momento propusimos al Ayuntamiento de Santiago la creación de un Obradoiro II. Obradoiro I es la plaza de la Catedral de Santiago, donde está el Parador, el antiguo hospital, la universidad, y que mira hacia el río Sar, hacia el Sarela. Y aquí hacia el Sar, pues propusimos crear Obradoiro II, porque tenemos la nueva estación, la estación antigua del ferrocarril, nueva estación del AVE, tenemos una ronda de tráfico muy poderosa y vamos a tener el Parlamento. Es decir, se podía configurar un conjunto muy monumental, muy interesante, siempre que se domesticase. Este es uno de los problemas de Santiago, domesticar esta ronda de tráfico. Cuando se haga realmente, el Parlamento quedará en un sitio dominante. Podríamos decir que en Obradoiro I la catedral domina la plaza y el paisaje, y en Obradoiro II el Parlamento, o sea, el poder civil, podía dominar de nuevo el paisaje del Sar. En Sevilla se tomó también una decisión, como hemos visto las consejerías en la Nueva Torre Triana, y se tomó la decisión del Parlamento en el antiguo Hospital de la Sangre, un maravilloso edificio, de los mejores edificios del Renacimiento español, que había sido un hospital y que su ambiente hospitalario había llevado a la construcción de los nuevos hospitales, que hemos hablado en los años 50 o 60, es decir, una zona hospitalaria, pero una zona que estaba un poquillo degradada del norte del casco, y que con el Parlamento ha revitalizado, se han instalado nuevos hoteles, es decir, ha sido una buena decisión. Lo que nos da mucha pena es que ese Parlamento esté instalado en una iglesia maravillosa. Es decir, que de iglesia pasa a ser un Parlamento con la poca categoría normalmente de sus miembros, pues sí que da mucha pena. Veremos luego cómo la presidencia se ha instalado en un palacio del sur de Sevilla. Las presidencias de los presidentes. Como hemos dicho, las autonomías que quisieron parecerse muchísimo a la Casa Blanca, al gobierno americano. Era toda una ridiculez. Pero buscaron también que las presidencias de los presidentes tuvieran la categoría, por así decir, de la Casa Blanca, y llegaron a dibujar sus alzados igual que dibuja a la Casa Blanca a los suyos en las ruedas de prensa. Entonces, aquí también hay distintas opciones. Fijaros, en el caso sevillano, Sevilla había hecho nuevas consejerías, había hecho el Parlamento en un edificio antiguo, es decir, mezclaba los dos teorías, la de un edificio nuevo y la de un edificio rehabilitado, y colocó la presidencia en el antiguo Palacio San Telmo, palacio que había sido de la reina Mercedes, la primera esposa de Alfonso XII, y que es un lugar muy emblemático, cerca en los jardines ya de las antiguas exposiciones de Sevilla, ¿no? El sitio está muy bien elegido, quizá es demasiado urbano, pero de cierta manera la autonomía rodeaba el casco viejo
con 3 edificios. Luego veremos nuevas consejerías que se instalarán en los nuevos ejes, pero está bien resuelto. En Valladolid también se tomó una decisión muy interesante. En todas las zonas de los nuevos desarrollos residenciales de unifamiliares de baja densidad del sur de Valladolid, continuando los ejes quizá más vitales que dieron vida a la ciudad, en un antiguo colegio se instaló la presidencia. Está muy bien elegido, muy bien. Se ha salvado un antiguo edificio de interés y realmente tiene la intimidad que quizá necesita una presidencia. Creemos que también es un buen ejemplo. En Santiago quizá es uno de los ejemplos más bonitos porque en una de las colinas frente a la catedral se ha instalado una residencia bellísima, con grandes jardines, muy horizontal, que sin agobiar, casi sin aparecer, crea un foco en esta zona de la ciudad. Entonces, como vemos, también, como en el caso de Sevilla, tenemos las consejerías en antiguos cuarteles al norte de la ciudad, el Parlamento en otro antiguo edificio y lo único que ha sido nuevo ha sido la residencia del presidente. Creemos que ha sido decisiones muy acertadas. Frente a estas instituciones de la democracia, que van a aparecer en el borde de la ciudad, aparece también en este borde de la ciudad una pieza que quizá ya haya desaparecido en tu ciudad, pero la detectarás por el nombre, ¿no? De Cartujo, la Cartuja, el Camino de la Cartuja. Tu ciudad tendría una gran suerte si ha mantenido el monasterio de los Cartujos. Es una orden medieval, como sabes, de los cartujos encerrados, dedicados a la oración, al trabajo, en el silencio, con edificios interesantísimos que dieron motivo a Le Corbusier para sus nuevas teorías de arquitectura, de sus duples con su jardín. La Cartuja es como una ciudad en pequeñito. Cada monje tiene su taller, su vivienda, su huerto, y en el claustro común es donde se produce el enterramiento de los cartujos. Y solo se reúnen en la zona de la iglesia. Entonces es como una ciudad pequeña en el paisaje. Ellos buscaban la soledad en el paisaje, pero siempre están más o menos cerca de una gran capital. Por eso su presencia es muy importante en la ciudad, en la silueta del paisaje de la ciudad y en el prestigio que daban a esa ciudad. Fíjate que en Zaragoza tenemos 2 cartujas. La Cartuja Auladei, famosísima, subiendo el curso del río Gállego, con las pinturas de Goya, y la Cartuja Baja de Inmaculada Concepción. Es una ciudad que logró la maravilla de tener 2 cartujas. Fíjate que las cartujas son como, con su claustro, sus celdas y sus jardines, me recuerdan mucho los palacios árabes. Zaragoza tenía un gran palacio árabe en la Aljafería. Es decir, que 3 ejes de Zaragoza estaban rodeados por grandes edificios monumentales con sus jardines. Es una solución muy bonita para puntuar los bordes de la ciudad. Lo mismo pasó en Granada. En Granada la Cartuja se sitúa en el extremo de la ciudad. Tenía tanto prestigio que al final la universidad se ha ido colocando alrededor, es decir, ha prestigiado muchísimo ese eje de la ciudad, en los bordes de la ciudad árabe y de la ciudad medieval. Los jerónimos, que luego veremos que es una orden que tiene sus paralelismos con la Cartuja, es una orden ya exclusivamente española, se situaron en un punto más urbano. Veremos que siempre es esta relación se da en todas las ciudades. La Cartuja está siempre un poquito más alejada y los jerónimos más cercanos a la ciudad. En Sevilla la Cartuja eligió un sitio maravilloso, una especie de al lado del río, al otro lado del río. Quizás es las Cartujas más cercanas a la ciudad que conocemos y es la que dio origen luego, expulsado los cartujos, pues dio la fábrica de cerámicas de la Cartuja y luego la Expo Universal de Sevilla. Fijaros que también en Sevilla tenemos al lado del río los Jerónimos, 2 monasterios de Jerónimos de muchísimo prestigio, que de cierta manera recuerdan un poquito a la Cartuja, pero aquí se da el caso diferente. La Cartuja está más cercana del centro que los Jerónimos. Y en Burgos, quien no recuerda la Cartuja de Miraflores, y alejada, cerca del río, en un punto aislada, y como un lugar de enterramiento de los reyes, del parte de los reyes de Castilla. Fijaros que las Cartujas suelen generar caminos arbolados, paseos hasta la Cartuja, y crean en la ciudad un hito en el paisaje y a la vez un hito arquitectónico, un hito espiritual. Es una suerte tener una Cartuja.
Burgos tiene además un monasterio del Císter importantísimo, las huelgas reales, también en el borde del río, en otra dirección, como un monasterio cisterciense muy urbano. Los jerónimos, como he dicho, es una orden española muy apoyada por la monarquía hispana, donde los reyes no solo se retiraban, sino que algunos de ellos decidieron que este fuera su panteón, como sucedió con Carlos V en Yuste, con Felipe II cuando hace el gran monasterio Jerónimo del Escorial. Veremos que los jerónimos, igual que la Cartuja, son una orden de prestigio y que tiene mucha relación con la monarquía. Veremos cómo los reyes se retiraban a ellos para descansar, con lo cual acaban teniendo grandes jardines que van a influir mucho en la historia de las ciudades, y luego también las bodas reales, los panteones reales. Fijaros, el Jerónimos de Zaragoza era un edificio extraordinario. Recuerda por su claustro, que era magnífico, a los Jerónimos de Belén, en Lisboa. Fijaros en Lisboa como Belén, el monasterio de Belén, es uno de los hitos turísticos de la ciudad, que ha definido muchísimas cosas en Lisboa, desde el nuevo centro cultural por la adhesión a Europa de Portugal, zonas de palacios reales, y ha creado un hito en la ciudad importantísimo. En Zaragoza también lo tenía el monasterio Jerónimo de Santa Engracia, bellísimo, que había influido incluso en los arquitectos americanos cuando lo vieron, en Richardson, Sullivan, en sus enormes muros de arquerías de ladrillo que luego ellos tomaron por sus rascacielos de Chicago. Es decir, que fue un edificio muy importante en la historia de la arquitectura española. Fue destruido en la Guerra de Independencia. Hay unos cuadros impresionantes de la lucha contra los franceses en los claustros bellísimos del monasterio, y que luego daría origen a un ensanche de mucho prestigio, casi el único ensanche que ha tenido Zaragoza en todo el entorno de Santa Engracia. Es decir, como vemos, los jerónimos prestigian el barrio donde se sitúan. Fijaros en Madrid cómo, frente al Palacio Real, los jerónimos se habían situado en unas colinas de olivares y los reyes empezaron a ir a descansar allí, con lo cual se fue generando el Palacio del Buen Retiro en los olivares y jardines que tenían los jerónimos. Con lo cual todo esto ha dado origen al gran foco del Retiro, entrada de Alcalá y la carrera de San Jerónimo, porque las bodas reales eran en los Jerónimos, con lo cual todo el recorrido de carrera de San Jerónimo era desde el Palacio Real hasta el monasterio Jerónimo. Fijaros cómo esto ha influido en la historia urbana de Madrid. Y cómo no decir, a otra escala, aislado en el paisaje, pero con la pretensión de ser casi un hito nacional, el monasterio Jerónimo del Escorial. Este ya no le preocupa el eje desde Madrid porque está muy lejos, sino que es su presencia en la sierra, y es una presencia a escala, no diría nacional, a escala casi europea, universal, porque era una especie de ciudadela, castillo, castillo árabe, santuario, monasterio, biblioteca. Era el conjunto de una ciudad ideal, de una ciudad de Dios, en un paraje magnífico. Entonces, siempre en los bordes de la ciudad verás aparecer un monasterio alejado en un paraje muy bonito, podría ser el caso de Córdoba, con un monasterio en la sierra, o en muchos casos levantinos, que es el monasterio de Jerónimos. Y por último, vamos a tratar en estos bordes de la ciudad los capuchinos. Los capuchinos es una orden es una reforma de la orden franciscana que busca volver a la austeridad franciscana, buscan construir edificios muy pobres, muy humildes, y buscan también puntos alejados de la ciudad. Si los primeros franciscanos se situaban en las puertas de la ciudad para predicar, para coger las limosnas, los capuchinos se alejan de la ciudad y viven una vida más retirada, con conventos más humildes. Pero yo observé que hay algo en común en todos ellos. Estos eran los capuchinos de Bilbao. Los capuchinos de Bilbao se situaban en el borde del ensanche, sobre unos acantilados, en un paraje solitario muy bonito. Y tenían cogieron la fama de confesores. Entonces la ciudad iba a confesarse a los capuchinos y volvía. Yo recuerdo de pequeño ese camino en que vuelves ya perdonado de todas tus faltas. Ir a los capuchinos era como ir a sanarte para volver como nuevo. Entonces siempre han tenido para mí esa imagen de dulzura, tenían los capuchinos.
Fijaros, esta era la posición donde luego se ha instalado la hacienda vasca, se ha instalado Nuevo San Mamés, un borde de Bilbao que era un borde muy bonito, que no se ha sabido paisajísticamente aprovechar. Cuando trabajé en Teruel me di cuenta que los capuchinos estaban en una situación muy parecida a la de Bilbao, por lo cual deduzco que había algo en ellos, quizá no declarado, en que buscaban no solo la soledad, sino también puntos de acantilado, quizá buscaban alguna cueva eremítica cerca sobre el río. Estos son los capuchinos de Teruel, un edificio maravilloso, abandonado, pero que marca uno de los hitos en las entradas lejanas de Teruel sobre el río. Aquí vemos los capuchinos muy alejados de los caminos de la ciudad, en el río Alfambra, antes de llegar al Turia. Y aquí vemos cómo San Francisco se había colocado, los primeros franciscanos, mucho más cerca de la ciudad que los capuchinos. Y curiosamente descubrí que en Fuenterrabía pues había pasado lo mismo que había pasado en Bilbao y en Teruel. Los capuchinos estaban sobre los acantilados, en el único camino que llegaba a la ciudad, porque todo el resto eran marismas, en un punto muy, muy misterioso, sí que era el eje de entrada a la ciudad, un eje importante, y al pie del acantilado. Ahora, por desgracia, están actuando, cortando el acantilado, una nueva actuación desastrosa para su entorno. Aquí está la silueta. Todo esto ahora ha sido construido y está actuando sobre el entorno del convento. Curiosamente, cuando los capuchinos, después de ser expulsados en las revoluciones liberales, vuelven a la ciudad, ya no buscan solares muy alejados ni solares pobres, sino que buscan y se colocan en los ensanches, en puntos muy bonitos de los ensanches, muy singulares. En Pamplona, en el eje principal del nuevo ensanche, la avenida Carlos III. En Valencia también, en la zona de más prestigio del ensanche, hacen un primitivo convento muy valioso, luego sustituido por otro. Es decir, cuando vuelven con la pretensión de estar en el corazón de la ciudad, en el corazón de esa ciudad burguesa que está creciendo, de esos ensanches. Eso es muy interesante, es un cambio de criterio y de situación urbana. Este es el caso de Pamplona. Los capuchinos habían estado antes muy alejados, en las riberas del río, sobre un antiguo cortado, y en el nuevo ensanche se sitúan casi en unos puntos de más prestigio, en el cruce de las avenidas principales del ensanche. Lo mismo pasa en San Sebastián. En San Sebastián había unos capuchinos sobre el río en pasajes, y cuando se hace el ensanche se coloca en un punto magistral, muy cerca de las plazas principales del ensanche, cogiendo una manzana, como pasaba en Valencia, adaptándose a las manzanas del ensanche, construyendo su iglesia y su convento. En San Sebastián se ha conservado. Y con esto hemos acabado estas grandes piezas que estaban rodeando la ciudad para llegar a los ensanches, que será la próxima lección. Muchas gracias.